Hay un patrón que ha destruido todos los grandes imperios de la historia. No han sido ejércitos enemigos, ni invasiones bárbaras, ni revoluciones internas. Ha sido el colapso de su moneda. Y siempre, siempre, ocurre de la misma manera, como si la historia siguiera un guión implacable. Roma, que dominó el mundo conocido durante más de 500 años, se desmoronó cuando su denario se convirtió en metal sin valor. España, que amasó más oro y plata que ninguna nación en la historia, se declaró en quiebra repetidamente hasta que su imperio se disolvió como arena entre los dedos. Gran Bretaña, que controló un cuarto del planeta, perdió todo en una década cuando su libra esterlina dejó de ser la reina del comercio mundial. Y ahora, en octubre de 2025, Estados Unidos camina paso a paso por ese mismo sendero, con todas las señales de alarma parpadeando en rojo. Este patrón no es una teoría, es una ley económica, tan absoluta como la gravedad, sobreextensión militar, gastos que superan cualquier ingreso, devaluación de la moneda o impresión descontrolada, inflación desbocada, pérdida de confianza y, finalmente, colapso total. Cada imperio creyó que era diferente, que las reglas no le aplicaban. Cada imperio se equivocó. Hoy veremos cómo Roma, España y Gran Bretaña cayeron víctimas de este patrón. Exploraremos un caso adicional, el Imperio Otomano, para mostrar que no es exclusivo de Occidente, y analizaremos por qué Estados Unidos, con su dólar como eje del mundo, está siguiendo el mismo guión. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y cuán doloroso será. Esta es la historia de cómo los imperios se autodestruyen con su propia moneda. ¿Y por qué está pasando otra vez? Empecemos por Roma, el imperio que marcó el estándar del poder. Durante más de 500 años, desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Roma controló Europa, el norte de África y Oriente Medio. En su apogeo, bajo el emperador Trajano, en el 117 después de Cristo, gobernaba 60 millones de personas, un tercio de la población mundial conocida, en un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados. Sus legiones eran imbatibles. Sus acueductos llevaban agua a ciudades de millones de habitantes. Sus calzadas conectaban Britania con Mesopotamia. Y el corazón de todo era el denario, una moneda de plata que inspiraba confianza absoluta. El denario, introducido en el 211 a.C., pesaba 4,5 gramos de plata pura. Era el salario de un legionario, el precio de un saco de trigo, la base del comercio desde Escocia hasta Egipto. Su valor residía en su pureza garantizada por el Estado romano. Si recibías un denario, sabías que tenías plata real. Esa confianza permitió a Roma financiar ejércitos, construir templos y expandir fronteras sin cesar. Pero mantener un imperio es caro. Cada nueva conquista, de Galia a Dacia, requería más legiones, más fuertes, más gobernadores, más infraestructura. Para el siglo I después de Cristo, Roma gastaba sumas colosales. Los emperadores ofrecían pan y circo para calmar al pueblo, mientras las fronteras se extendían hasta el límite. Pronto, los ingresos de impuestos y botines no alcanzaban. Roma enfrentaba un problema: gastar más de lo que ganaba. La solución fue aparentemente sencilla: devaluar el denario. El emperador Nerón, que reinó del 54 al 68 después de Cristo, fue el primero en dar el paso. Necesitaba fondos para sus palacios extravagantes, como la Domus Aurea, y campañas militares contra Partia. Ordenó reducir la plata del denario del 100% al 90%. Con el mismo metal, acuñaban 11 monedas en lugar de 10. Ese 10% extra era ganancia directa para el tesoro imperial, pero también era inflación pura. El cambio parecía pequeño. Un 90% de plata seguía siendo sólido. Pero abrió la puerta. Cada emperador sucesivo, enfrentado a más gastos, repitió el truco. Para el siglo II, bajo Cómodo, el denario había caído al 70% de plata. En el 211, con Caracalla, era solo 50%. Y hacia el 265, bajo Galieno, en plena crisis del siglo III, el denario era una sombra. 5% de plata, un 95% de cobre o bronce
con un fino baño plateado. Imagina ser un comerciante en Roma en el 270 después de Cristo. Cobras denarios que valen una fracción de lo que valían hace un siglo. Un saco de trigo que costaba un denario en el 150, ahora exige 50. Los precios se dispararon. Los campesinos dejaron de aceptar monedas, prefiriendo trueque. Grano por herramientas, ganado por telas. Los legionarios, pagados con monedas casi sin valor, se amotinaban o exigían oro. Los recaudadores de impuestos volvían con las manos vacías porque nadie confiaba en el denario. El impacto fue devastador. La crisis del siglo III vio a Roma fragmentarse. Entre el 235 y el 284 hubo 26 emperadores, la mayoría asesinados o depuestos. Las provincias se rebelaban, las fronteras cedían ante invasores, pero el origen no fue militar, fue económico. Roma mató su moneda para financiar un imperio insostenible. Sin una moneda fiable, el comercio colapsó, las legiones se desmoronaron y el sistema administrativo se paralizó. En el 324, Constantino I intentó salvar la situación con el solidus, una moneda de oro puro. Pero era tarde. El daño estaba hecho. Para el 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente. Los bárbaros no conquistaron Roma. Roma se conquistó a sí misma. No podía pagar a sus soldados, ni mantener sus calzadas, ni gobernar sus provincias. El denario, reducido a chatarra, se llevó el imperio consigo. El patrón quedó claro: expansión desmedida, gasto insostenible, devaluación, inflación, pérdida de confianza, colapso. Roma escribió el guión, otros lo seguirían. Avancemos 12 siglos, es el siglo XVI y España está en la cima del mundo. El 1492 marcó el inicio de su ascenso. Cristóbal Colón descubre América, abriendo un continente de riquezas. Hernán Cortés conquista el imperio azteca en 1521, saqueando tesoros de oro. Francisco Pizarro hace lo mismo con los incas en 1533, apoderándose de montañas de plata. Pero el verdadero golpe llega en 1545, cuando España descubre el Cerro Rico en Potosí, en lo que hoy es Bolivia. No es una mina cualquiera, es el mayor yacimiento de plata de la historia. Durante un siglo, Potosí produce casi la mitad de la plata mundial. Entre 1500 y 1800, España extrajo 1,5 millones de kilos de plata y 25.000 toneladas de oro de América. Galeones cruzaban el Atlántico cargados hasta los topes, haciendo de España el país más rico del planeta. Con esa riqueza, España acuñó los reales de A8, conocidos como dólares españoles. Eran monedas de plata pura, aceptadas desde Manila hasta Londres. Se convirtieron en la primera moneda global, la base del comercio internacional. En su apogeo, bajo Felipe II, España controlaba territorios en América, Europa, África y Asia. Su armada era temida. Su cultura, con el siglo de oro de Cervantes y Velázquez, deslumbraba. «El sol nunca se pone en mis dominios», decía el rey. Pero la riqueza no garantiza la eternidad. España cometió el mismo error que Roma, gastó más allá de sus límites. Sus ejércitos luchaban en múltiples frentes. Contra los otomanos en el Mediterráneo, los rebeldes protestantes en los Países Bajos, Inglaterra en el Atlántico. Cada guerra costaba fortunas. Los palacios reales, como el Escorial, devoraban millones. Y peor aún, España no producía. Dependía de importar bienes, telas de Holanda, armas de Francia, manufacturas de Inglaterra. La plata llegaba de América y salía igual de rápido para pagar deudas y lujos. El problema no era solo el gasto. España inundó Europa de plata. Entre 1500 y 1650, la cantidad de plata en circulación se multiplicó por 10. Esto provocó la revolución de los precios. Lo que costaba un real en 1500 valía 10 en 1600. La plata no perdía pureza, pero su abundancia devaluó su valor. Inflación pura. Los salarios no seguían el ritmo. Los artesanos y campesinos españoles, incapaces de competir con productos extranjeros baratos, se empobrecían. Mientras los reyes acumulaban deudas, Felipe II
que reinó de 1556 a 1598, heredó 36 millones de ducados de deuda de su padre, Carlos V. En lugar de recortar, pidió más. Bancos genoveses y alemanes financiaban al rey a intereses altísimos. Cuando la deuda era impagable, Felipe declaraba quiebra soberana. La primera, en 1557, fue histórica. La primera quiebra de un Estado moderno. Le siguieron otras en 1560, 1575 y 1596. 4 quiebras en 40 años, a pesar de controlar la mayor riqueza mineral del mundo. Cada quiebra destruía confianza. Los banqueros subían intereses o se negaban a prestar. España respondió devaluando. Empezaron a acuñar monedas con menos plata y a emitir vellones, monedas de cobre que fingían valer como las de plata. Los comerciantes las rechazaban, los precios subían aún más. Para el siglo XVII, la economía española estaba en caída libre. El impacto social fue brutal. En ciudades como Sevilla, centro del comercio americano, la inflación arruinó a la clase media. Los campesinos abandonaban tierras, incapaces de pagar impuestos. Los gremios artesanales colapsaban ante la competencia extranjera. La Armada, que en 1588 intentó invadir Inglaterra con la Invencible, quedó diezmada no solo por tormentas, sino por falta de fondos para reparar barcos o pagar marineros. En 1648, la Paz de Westfalia marcó el fin de la hegemonía española tras la Guerra de los 30 años. Las colonias americanas, agotadas por la explotación, empezaban a rebelarse. Para 1700, el Imperio español era una sombra. La nación que tuvo la mayor riqueza imaginable se había gastado y endeudado hasta la irrelevancia. El patrón se repite. Llegada masiva de riqueza, gasto descontrolado, deudas impagables, inflación, quiebras, pérdida de confianza y finalmente colapso. España demostró que ni el oro ni la plata pueden salvar a un imperio de su propia ambición. Ahora, Gran Bretaña, el imperio que superó a todos. En 1922, en su cúspide tras la Primera Guerra Mundial, gobernaba 458 millones de personas, un cuarto de la humanidad, y 33 millones de kilómetros cuadrados, un cuarto de las tierras emergidas. Desde Canadá hasta India, desde Australia hasta Egipto, el imperio británico era global, y su pilar era la libra esterlina, la moneda que dominó el comercio mundial durante 2 siglos. La libra era sinónimo de estabilidad. Hasta 1914 estaba anclada al patrón oro. Una libra equivalía a una cantidad fija de oro, convertible en cualquier banco. Más del 60% del comercio global se facturaba en libras. Los barcos británicos llevaban té de India, algodón de Egipto, oro de Sudáfrica. Londres era el corazón financiero del mundo. Pero los imperios viven de crédito, y el crédito exige pago. Gran Bretaña financiaba su imperio con bonos del gobierno, endeudándose para guerras, colonias y obras colosales como ferrocarriles en India. Mientras la libra valía, el sistema funcionaba. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. En 1914, la deuda británica era de 650 millones de libras. La guerra, un conflicto total que duró 4 años, exigió recursos sin precedentes. Gran Bretaña pidió prestado a sus ciudadanos, a bancos y sobre todo a Estados Unidos. Para 1919, la deuda había explotado a 7.200 millones de libras, un aumento de 10 veces. Para financiar la guerra, el gobierno abandonó el patrón oro en 1914. La libra se convirtió en fiat, respaldada solo por la palabra del gobierno. Imprimieron dinero sin límite para pagar soldados, barcos y armamento. Tras la guerra, Gran Bretaña intentó recuperar la gloria. En 1925, Winston Churchill, entonces canciller del Tesoro, devolvió la libra al patrón oro al tipo de cambio prebélico. Fue un error garrafal. La libra estaba sobrevalorada. Las exportaciones británicas, carbón, acero, textiles, se volvieron caras. Las industrias colapsaron. El desempleo se disparó al 11%. Para defender la libra, el gobierno mantuvo tipos de interés altos, asfixiando la economía.
En 1931 no pudieron más. Abandonaron el oro para siempre. La libra se devaluó y la confianza empezó a desvanecerse. La Segunda Guerra Mundial fue la estocada final. Gran Bretaña entró endeudada y salió destrozada. Para 1945, su deuda alcanzó el 270% del PIB. Ciudades como Londres estaban en ruinas tras los bombardeos. La industria, paralizada. Y debían sumas colosales a Estados Unidos, que había financiado el esfuerzo bélico con el programa Préstamo y Arriendo. En 1944, la conferencia de Bretton Woods rediseñó el sistema financiero global. La libra perdió su estatus de moneda de reserva. El dólar estadounidense tomó su lugar, respaldado por oro y la economía más fuerte del mundo. Gran Bretaña luchó por mantener la libra relevante, pero era inútil. En 1947, intentaron hacer la libra convertible. El experimento duró 6 semanas antes de un pánico que agotó las reservas. En 1949, devaluaron la libra un 30%. En 1967, otra devaluación. Cada una erosionaba ahorros, confianza y prestigio. El imperio se deshizo rápidamente. India logró la independencia en 1947. Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956, y la respuesta militar británica fue un fracaso humillante, frenada por presión de Estados Unidos. Colonia tras colonia se independizó, no por derrotas militares, sino porque Gran Bretaña no podía pagar el imperio. En los 1970, la inflación alcanzó el 25%. El gobierno, al borde de la quiebra, pidió un rescate al FMI en 1976. La libra, que había sido la reina del mundo, era ahora un símbolo de decadencia. En 30 años, el imperio que controlaba un cuarto del planeta se evaporó. No por invasiones, sino por deuda y colapso monetario. El patrón, otra vez. Deuda bélica, abandono del respaldo, devaluaciones, inflación, pérdida de estatus, colapso imperial. Si esta historia te está abriendo los ojos a cómo se repite el pasado, suscríbete ahora para seguir desentrañando cómo la economía moldea los destinos de las naciones. El patrón no es exclusivo de Occidente. Miremos al Imperio Otomano, que dominó desde los Balcanes hasta Arabia durante 6 siglos. En el siglo XVI, bajo Solimán el Magnífico, era una potencia imbatible. Controlaba rutas comerciales clave, desde la ruta de la seda hasta el Mediterráneo. Su moneda, el axe de plata, era la base de un comercio que conectaba Europa, Asia y África. Pero los otomanos cayeron en la misma trampa. Las guerras constantes contra los Habsburgo, Persia, Venecia, agotaban el tesoro. La conquista de nuevos territorios, como Hungría o Chipre, requería ejércitos y administraciones costosas. Para el siglo XVII, los ingresos no bastaban. El sultán Murad IV y sus sucesores empezaron a devaluar el akçe. En 1585, el akçe tenía 0,8 gramos de plata. Para 1690, apenas 0,1 gramos. Los comerciantes perdieron la fe. Los precios se dispararon. El trigo triplicó su coste en una década. La inflación desató revueltas. Los genízaros, la élite militar, se amotinaban al cobrar monedas sin valor. Los campesinos abandonaban tierras, incapaces de pagar impuestos. Para el siglo XVIII, el Imperio Otomano era el hombre enfermo de Europa. En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, estaba tan debilitado que colapsó tras la derrota. El patrón se repitió: expansión costosa, devaluación, inflación, pérdida de confianza, declive. Llegamos a la época de este momento. Estados Unidos es el imperio actual, y el dólar su arma más poderosa. Desde 1944, tras Bretton Woods, el dólar es la moneda de reserva mundial. Inicialmente respaldado por oro, $35 por onza, era la base del comercio global. Pero como sus predecesores, Estados Unidos ha caído en el mismo patrón. El gasto desmedido empezó en los 1960. La guerra de Vietnam costó $700.000 millones ajustados a hoy. Los programas sociales de la gran sociedad sumaron cientos de miles de millones más. Las bases militares,
que en 2025 suman casi 800 en más de 70 países, requieren 850.000 millones anuales solo en defensa. En los 1960, otros países notaron que Estados Unidos imprimía más dólares que oro en Fort Knox. Francia, liderada por Charles de Gaulle, exigió oro por dólares. Las reservas se vaciaban. En 1971, el presidente Richard Nixon cerró la ventana de oro. El dólar se volvió fiat, sin respaldo físico, solo confianza. Al principio, funcionó. El petrodólar, acordado en los 1970 con Arabia Saudí, aseguró que el petróleo se comerciara en dólares, creando demanda artificial. Pero el gasto no paró. La deuda nacional era de 900.000 millones en 1980. Para 2000, 5,6 billones. En 2020, 27 billones. En octubre de 2025, supera los 38 billones de dólares, un aumento de 40 veces en 45 años. Los déficits anuales superan el billón de dólares, incluso en años de crecimiento. La impresión de dinero ha sido implacable. Desde la crisis de 2008, la Reserva Federal ha creado billones de dólares mediante alivio cuantitativo. Durante la pandemia de 2020 a 2021, imprimieron 4 billones en 2 años, más que en el siglo anterior combinado. Dijeron que no causaría inflación. Se equivocaron. La inflación oficial alcanzó el 9% en 2022. Los precios reales, alimentos, vivienda, sanidad, subieron aún más. En 2025, la inflación persiste, con alimentos un 30% más caros que en 2020, y la vivienda inalcanzable para muchos. La confianza en el dólar se erosiona. En 2000, el 70% de las reservas globales estaban en dólares. En 2025, solo el 58% y sigue cayendo. Los países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más nuevos miembros como Irán y Arabia Saudí, comercian en monedas locales. China y Rusia acumulan toneladas de oro. India y Turquía diversifican reservas. En 2023, el yuan chino superó al dólar en el comercio bilateral de China con Rusia. Los bancos centrales compran oro al ritmo más alto desde los 1960. El mundo se prepara para un futuro sin dólar dominante. La sobreextensión militar agrava todo. Las guerras de Irak y Afganistán costaron 8 billones de dólares entre 2001 y 2020. Las bases globales y los compromisos con aliados como Ucrania o Israel añaden presión. El presupuesto de defensa para 2025 supera los 850.000 millones, pero no cubre nuevas amenazas como ciberataques o la carrera armamentística con China. El impacto social ya se siente. En 2025, el 40% de los estadounidenses no puede cubrir un gasto imprevisto de $400 sin endeudarse. La clase media se encoge. El alquiler medio en ciudades como Nueva York o San Francisco supera los $3.000 mensuales. Los jóvenes renuncian a comprar casas. La inflación erosiona ahorros y la deuda estudiantil supera los 1,7 billones. La desigualdad crece. El 1% más rico posee el 32% de la riqueza, mientras el 50% inferior apenas el 2%. El patrón es inequívoco. Lo hemos visto en Roma, España, Gran Bretaña, el Imperio Otomano. 7 etapas repetidas con precisión quirúrgica a lo largo de 2000 años. Etapa 1. Dominio. El imperio está en la cima. Poder militar, económico y monetario. Roma con el denario, España con el real, Gran Bretaña con la libra y Estados Unidos con el dólar. La moneda es confiable, respaldada por oro, plata o por la fe absoluta en su valor. Etapa 2. Sobreextensión. El imperio crece más allá de sus medios, más territorios, más ejércitos, más promesas. Roma dominaba 3 continentes, España surcaba océanos, Gran Bretaña controlaba un cuarto del planeta y Estados Unidos mantenía bases en todo el mundo. Etapa 3. Déficit crónico. Los gastos superan a los ingresos, se pide prestado, se emiten bonos, pero los déficits se vuelven permanentes. Roma pagaba a sus legiones,
España financiaba guerras, Gran Bretaña sufría conflictos mundiales y Estados Unidos gasta billones cada año. Etapa 4. Devaluación. Cuando ya no hay suficiente para pedir prestado o gravar impuestos, los imperios imprimen dinero o devalúan su moneda. En Roma, el denario se devaluaba un 5%. España contaba con abundante plata, mientras que Gran Bretaña, sin suficiente oro, empezaba a devaluar su libra. Estados Unidos adoptó el dólar fiduciario en 1971, imprimiendo billones desde entonces. Etapa 5. Inflación. Cuando se emite más moneda sin aumentar los bienes, los precios suben. En Roma llegaron a multiplicarse 50 veces, en España 10 veces, en Gran Bretaña un 25%, y en Estados Unidos el índice oficial es del 9%, aunque en la vida real es mucho más. Etapa 6. Pérdida de confianza. El pueblo y los extranjeros comienzan a dudar. Los soldados romanos exigían oro, los prestamistas españoles huyeron, y la libra cedió terreno frente al dólar. Hoy, los países del BRICS empiezan a abandonar la moneda estadounidense. Etapa 7. Colapso. Cuando la moneda pierde valor o dominio, el imperio deja de pagar a sus ejércitos y pierde el control de sus territorios. Roma cayó en el año 476, España en 1700, Gran Bretaña en 1970. ¿Y Estados Unidos, pronto? ¿Qué le espera ahora a Estados Unidos? La historia ofrece 3 caminos. 1. Declive controlado. Como Gran Bretaña tras 1945, perdió hegemonía, devaluó su moneda, sufrió inflación, pero sobrevivió como potencia secundaria. Doloroso, pero manejable. 2. Colapso caótico. Como Roma en el siglo V, moneda inútil, fragmentación social y colapso político. Hoy, con el peso global del dólar, podría gestarse una nueva edad oscura a escala mundial. 3. Reinicio. Un nuevo sistema emerge, retorno al oro, fortalecimiento del yuan chino y adopción de monedas digitales. Doloroso, pero con un reemplazo relativamente rápido. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Con una deuda de 38 billones, es impagable sin cambios drásticos. Un incumplimiento de deuda destruiría el dólar de inmediato. La inflación ya está presente y podría acelerarse. Las proyecciones para 2026 apuntan a un 10 a 12% si la impresión continúa. La reestructuración requiere voluntad política, hoy ausente. El Congreso está dividido y el gasto militar y social sigue intocable. La diferencia con Roma, España o Gran Bretaña es que el dólar tiene alcance global. No es solo estadounidense, es el eje del comercio mundial. Su colapso afectaría a bancos centrales, mercados y al comercio internacional. En 2025, el 60% de la deuda global está denominada en dólares. Un desplome provocaría un efecto dominó, quiebras bancarias, parálisis comercial y crisis alimentarias en países dependientes de importaciones. Pero el patrón es inevitable. No es una predicción, es un precedente. 4 imperios, 4 colapsos. Un guión idéntico. Las matemáticas no mienten. No se puede gastar eternamente más de lo que se ingresa. No se imprime prosperidad y no se devalúa sin consecuencias. Roma pagó a sus legiones con denarios sin valor, y cayó. España inundó el mundo de plata, y se hundió. Gran Bretaña endeudó su libra para financiar guerras, y se disolvió. Estados Unidos imprime billones, creyéndose excepcional, pero no lo es. El patrón no respeta banderas, ejércitos ni tecnología. Es económico, y las leyes de la economía son tan ineludibles como las de la física. 7 etapas. 4 repeticiones, un destino. La única incógnita es el tiempo. ¿Cuándo llegará la etapa 6? ¿Cuándo el mundo dirá no más al dólar? ¿Cuándo Estados Unidos seguirá a Roma, España y Gran Bretaña al archivo de la historia? La deuda es tan grande que está a punto de explotar. Imprimir más dinero solo empeora la situación. Y la historia nos muestra que, si seguimos así, un colapso es casi seguro. Suscríbete ahora, activa la campana. Cuando el telón caiga,
querrás entender qué pasó y por qué. La historia tiene las respuestas y el patrón nunca miente.